Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, los miércoles en Economía Ahora, su casa para charlar de lo que nos pasa, ¿no? Y tratar de pensar juntos, con los invitados, por supuesto, que son especialistas cada uno en su métier, de lo que nos pasa a los argentinos y lo que nos va a pasar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto al salario, en cuanto a los bolsillos, en cómo llegar a fin de mes. Parece mentira que los argentinos lleguemos a este momento a definir una votación entre dos personas que no las quiere nadie. Por un lado, tenemos un gobierno anterior que piensa en el Ministerio de la Venganza, piensa en los robos que no se pudieron demostrar, piensa en todas las persecuciones que realizó y, por supuesto, la poca permeabilidad a tener contras que hubo en ese gobierno. Y por otro lado, el gobierno actual, un gobierno que no define nada, no importa o insensible ante lo que le está pasando a la gente, con decisiones que tuvo que tomar en su momento y que no tomó. Y es el mal menor. ¿Y cuál de ellos es el mal menor? Esa es la pregunta que se va a tener que hacer usted al momento de enfrentarse a las boletas y decir, ¿qué hago? Porque, ojo, el mal menor lo vinimos votando hace tiempo. El fracaso argentino no es de ahora. Nos remontamos al 45, en que Argentina era quinta en el mundo, a hoy, que ya no es quinta, que ya es de décima. Y por otro lado, participamos de la intención tardía de un gobierno de llegar a un acuerdo social o político, más político que social, porque yo creo que el acuerdo que tendría que llegar el gobierno es con todos los sectores, pero que tendría que haber llegado. Hoy un gobierno debilitado, insensible, irresoluto, que no tiene decisión para tratar de que la gente crea en él, es imposible llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Por la debilidad, pero es necesario llegar a un acuerdo, porque el próximo gobierno va a tener muchos más problemas que este que se va o seguirá. ¿Por qué? Porque va a dejar peores índices que los que dejó Cristina Kirchner, que eran malos, muy malos. Algunos disfrazados y otros no. Pero va a dejar peores índices que Cristina. Va a dejar un país que tiene endeudado fuertemente con el exterior y, por otro lado, poca capacidad de endeudarse, un poquito más para poder pagar. No nos olvidemos que no cortamos absolutamente nada de lo que dijimos que íbamos a cortar. Subsidios hay más, plata hay menos, deuda hay más y actividad es casi nula. Esa actividad que ha destruido a las pymes, que ha destruido al comercio, que ha destruido permanentemente a la clase que votó Cambiemos, que quería cambiar y que no cambió. Por eso nosotros tenemos que prepararnos primero al 22 de junio a ver quiénes son los que se van a subir al Fórmula 1 y ponerse en la pole position. Eso por un lado. Y por otro lado, después vamos a tener que ver qué pasa en esas PASO para saber quién va a seguir en carrera y quién no. Muchos el 22 de junio van a estar, pero pocos van a estar en octubre. Así que yo los invito a que analicemos lo que nos pasa a los argentinos, por supuesto con un especialista que hace mucho tiempo no nos visitaba y que siempre la gente lo quiere ver, lo quiere escuchar, con sus locuras y con sus pensamientos y su sabiduría, que es Javier Milei, economista conocido por todos ustedes y que ya lo están esperando. Por otro lado, vamos a estar con un diputado provincial de Cambiemos. La provincia de Buenos Aires va a ser el mayor sufrimiento de Cambiemos porque Vidal, en función de su lealtad, va a acompañar al presidente y se va a poner dos zapatos de plomo.
Y vamos a estar también con José Sciaba Serrati, economista, que le vamos a preguntar cómo influye todo esto que pasa en el mundo entre la pelea Trump-China y Argentina, que viene flameando y golpeando contra todas las paredes. Por supuesto, al final del programa vamos a estar hablando con el doctor Peña de algo interesante para todos. Facturas apócrifas, facturas truchas y cómo el mundo sigue llenándose de facturas truchas gracias a que la DGI implementa cosas que son imposibles de cumplir. Señor director, gracias. Venimos de lleno con los invitados y vamos a ver, argentinos, lo que nos pasa. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promoción, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, vamos a hablar de economía, fundamentalmente como el nombre del programa lo indica, pero vamos a estar hablando de la economía a nivel global, lo que está pasando en el mundo y cómo nos influye a los argentinos, porque muchas veces decimos Brasil estornuda y nosotros nos resfriamos, ¿no? Estamos con José Sciaba Serrati, gracias por estar en Economía Ahora. Gracias. Bueno, todos estamos participando de esta pelea Estados Unidos-China que parece muy simpática, pero tiene una trascendencia muy fuerte, sí, ya que China es un gran consumidor, por un lado, y un gran productor por otro, ¿no? Sí, sí, son las dos economías más grandes del mundo. Exactamente. Y obviamente nosotros venimos con una dependencia muy fuerte, y más en este último tiempo, con el idilio que tiene el presidente con el presidente de Norteamérica, sí, que nos ha permitido llegar a este préstamo fabuloso del fondo. Sí, sí, ¿no? Estamos conectados al respirador del fondo. Exactamente, gracias Estados Unidos es el principal accionista y el único que tiene poder de veto. Exactamente. Así que... Ahora, ¿cómo vos ves? Primero esta pelea que indudablemente va a salpicar a todo el mundo. Sí. Y a nosotros, que somos los que siempre estamos mojados, ¿cómo nos va a afectar? Lo ideal para nosotros era que no se hicieran olas en el escenario internacional. No alcanza, tenemos un proceso interno que es lo más gravitante. A esta altura ya es la elección, y en función de los resultados de la elección uno puede imaginar Argentinas diferentes, dos senderos muy distintos. En ese marco, donde lo más importante es lo que sucede adentro, en nuestra principal dependencia de lo que sucede afuera era que los mercados internacionales se comportaran bien. Vimos el año pasado que no pudimos sostener eso, tuvimos que recaer en el fondo, hoy no tenemos acceso a los mercados de capitales, así que cuando las cosas mejoran y todo eso, nuestra mejoría es parcial, no nos podemos subir esa mejoría. Nos hemos conectado al fondo, necesitamos tener una buena relación con Estados Unidos, ese es un primer punto. Acá hay una disputa muy cerrada, muy fuerte, y la verdad que la Argentina, si algo tiene la política internacional de este gobierno, es esta característica interesante de tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con China, inclusive con Rusia, etc. Así es, ¿no? Así es. Y eso nos sirve porque si bien en lo financiero hoy dependemos enormemente del OK y de la aprobación de Estados Unidos, y hemos hecho una serie de pedidos sucesivos sobre el fondo para flexibilizar ciertos aspectos. Cambios lo que en un principio era de una manera, lo cambiamos. Muy importantes. Por el otro lado, necesitamos los mercados chinos.
Y China, como fruto de esta disputa, está también diversificando mercados donde está comprando cosas nuevas y nosotros hemos accedido a venderles también productos nuevos. Así que estamos haciendo una especie de equilibrio. Ahora, el neófito piensa, China no le va a comprar soja a Estados Unidos, entonces teóricamente va a mejorar el precio internacional de la soja y nos va a comprar más a nosotros, cosa que no está pasando. Bueno, el precio de la soja se cae porque básicamente la soja que estamos viendo es la soja de Estados Unidos, es el precio de Estados Unidos. El precio nuestro va a ser mejor, fue mejor en otras etapas de esta guerra. Ahora la caída es muy fuerte, hay muchos stocks y eso juega en contra. Y la disrupción también puede ser complicada. Y segundo, cuando uno tiene un cliente de ese tipo, que sabe que le está comprando a uno ahora porque está en una pelea y una discusión, pero si el día de mañana se arregla, y si fruto de ese acuerdo, una de las cosas que le pide Estados Unidos es reducir muy rápidamente el desequilibrio comercial que hay entre esos dos países, uno también tiene que saber que la manera más veloz de cerrar esa brecha para China va a ser comprarle más a Estados Unidos y dejarle de comprar productos agropecuarios a otros. Claro. Así que esta es una situación espinosa, complicada. Si Estados Unidos, que ha dicho que va a cobrar aranceles de una gran cantidad de productos y va a resarcir a los productores agropecuarios en Estados Unidos, comprándoles la cosecha, eso es lo que ha dicho en los tweets Trump, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. En realidad hay muchos productores que están quebrando y se están arruinando, fruto de esta pelea que ya va a cumplir un año. Trump también está diciendo que esos saldos que compre el gobierno de Estados Unidos los va a colocar como ayuda humanitaria en los mercados internacionales y uno se imagina entonces que de esto puede salir una trastocación y un cambios muy profundos en los mercados, que también es algo que uno buscaría que no se arruinen o no se contaminen. Pero no podemos elegir, yo la otra vez estaba con algunos productores canadienses, vendieron muy bien y tenían un gran temor sobre lo que podía pasar hacia adelante. Claro. Así que lo único que cabe es tratar de aprovechar esta situación lo mejor posible y estar preparado o a entender que uno tiene que tener un cierto resto porque esto puede girar en redondo muy rápidamente, sobre todo si se ponen de acuerdo Estados Unidos. Y Argentina, en la posición que tiene de un endeudamiento muy profundo realizado en los últimos tiempos para paliar el gasto que no se bajó. ¿Cómo puede, primero, cómo llega al nuevo gobierno y cómo va a tener que capear el temporal? ¿Es posible capear el temporal o tiene que reestructurar sí o sí? No, al principio yo creo que es posible. Lo que va a haber que hacer es seguir el programa que se está llevando adelante. No se bajó el gasto, va a haber que bajarlo. Va a haber que reducir las necesidades de financiamiento. No hay nada más importante a mano que reducir el financiamiento cuando salir a financiarse genera todos los problemas que acarrea cuando uno no tiene nada de crédito. Así que yo creo que un camino para Argentina es simplemente seguir profundizando el camino por donde uno está. Se habla mucho ahora del éxito del modelo portugués, etcétera. El modelo portugués en su primera etapa, lo que era una situación muy parecida a la nuestra, yo diría con un ajuste mucho más profundo. La elección y toda elección en la Argentina, el griego fue bueno, el griego no tuvo tan buenos resultados. Portugal sí, deberíamos tratar de buscar una situación donde estos sacrificios, claro, tratemos de hacer sacrificios que nos rindan frutos. Y la dirección es básicamente esta, se buscó otro camino con más deuda, menos traumático, pero cuando se cortó el financiamiento nos encontramos con esto. Pero o sea, el gobierno estaba convencido que iba a tener financiamiento para 2 etapas. O sea, para un primer gobierno y un segundo uno gobierno. Entiende que sí. Y hacen un gradualismo yo no sé, muy light. Si no iba a ser demasiado tiempo, ¿no? Sí, pero si este programa sí arrancaba 2 años antes, hubiéramos tenido 4 años de tasas bajas. Y la verdad que de estos 4 años de periodo de gobierno, el único año de tasas altas, complicado, fue el año pasado. Ahora las tasas han vuelto a caer, paradójicamente. El problema es que nosotros salimos del circuito y ya no volvemos a empalmar. Y la manera de volver a entrar a los mercados internacionales y tener una situación mejor es precisamente terminar de hacer el ajuste y por suerte tenemos este financiamiento disponible que nos permite, sin llegar a una situación de crisis extrema, avanzar en la dirección correcta, ajustar el sector externo, cosa que está pasando, las cuentas fiscales, etc. La calidad de ese ajuste no es muy buena, hubo que hacerlo de golpe, va a haber que trabajar bastante en eso. Una cosa es ajustar las cuentas externas como lo estamos haciendo, cortando fuertemente las importaciones y sin crecer. Vamos a necesitar tener el sector externo bien ajustado, pudiendo importar y comprar cosas. Hay muchas cosas para hacer para un segundo mandato y uno diría, por lo menos tenemos la dirección hacia dónde hay que ir. Ahora,
vamos a seguir por este camino o no, va a depender mucho del resultado de la elección. Y uno de los puntos a conciliar, ya que el gobierno llama a un acuerdo político nacional, ¿no sería justamente el ajuste? Bueno, nadie quiere salir en una foto bajo este título. Me parece muy bien que lo que se desgranen sean principios generales y los principios generales lo que tengan atrás que efectivamente usted está desajustado, desacomodado y para cumplir el equilibrio fiscal, todos esos principios donde aparentemente todo el mundo está de acuerdo, evidentemente usted va a tener que hacer un sacrificio para llegar a ese punto. Creo que la invitación al diálogo, obviamente, en plena campaña electoral, tiene una motivación política directa, Sí, etcétera, sí, pero sirve para esbozar algunos principios generales, es necesario, y para que quede, digamos, una huella común de que en el fondo todos entienden que esto hay que hacerlo, aunque no lo quieran ejecutar o no lo quieran ejecutar en un momento electoral. A lo mejor esto sirve el día de mañana, el primer año de un mandato. El problema que tiene la Argentina es que tiene elecciones cada 2 años y esto es realmente desgastante. Vivimos en campaña. ¿No? Entonces a lo mejor sirve también para eso. Pero en el fondo yo diría, estamos dependiendo de una situación internacional que es a lo mejor demasiado volátil para lo que nosotros necesitamos, pero fundamentalmente nuestro destino en el corto plazo va a estar atado a lo que suceda internamente en la elección. ¿Y la política del nuevo gobierno debería continuar, o sea, ser continuadora de esta política en su quantum o con modificaciones? Bueno, me imagino que si hay continúe uno o no. Yo creo que hasta si ¿no? continúa este gobierno tiene que revisar lo que ha hecho y tiene que corregir muchas cosas. Y si viene otro gobierno más. El tema es a veces quién se hace cargo y en qué condiciones de lo que se recibe, y la Argentina está en una situación delicada, conectado a un respirador, haciendo cosas, y si el que viene se desentiende, la situación en esa tierra de nadie, entre uno que se va y otro que viene, se puede poner muy complicado. Es bueno lo tuyo, tierra de nadie. Te agradezco mucho el haber venido a Economía Ahora, los conceptos claros, y bueno, esperemos que esta salpicadura que no siempre nos pasa a nosotros porque somos muy vulnerables, empiecen cada vez a disminuir más. Exacto. Bueno. Muchísimas gracias por haber venido a Gracias a vos. Economía Ahora. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa, y dijimos en la apertura que vamos a estar con Carlos Torres, diputado provincial de Cambiemos. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, ¿cómo considerás el gobierno de la provincia de Buenos Aires durante este periodo? Ya que perteneces al partido gobernante, e indudablemente la provincia de Buenos Aires, que es el gran bastión del partido gobernante. Sí, claro. Primero, buenas noches. César Torres es que no Carlos. Ah, pero perdón. No César. pasa nada. No, la verdad es que nosotros hoy tenemos otra provincia, Buenos Aires, a la que asumimos en diciembre del 2015. Así es. Es claramente visible, es tangible, lo ven los vecinos, lo saben cada uno de los que salen y antes pisaban barro y hoy pisan cemento, los que no tenían cloacas y hoy las tienen, los que tenían problemas de inseguridad y hoy los tienen en menor medida. Nosotros hay un dato, digamos, que por ahí no fue de público conocimiento, pero en abril, terminamos abril, y fue el primer abril en más de 20 años de la provincia de Buenos Aires que no hubo un solo secuestro. No es un dato menor, una provincia donde pasaba de todo. No. Obviamente que quien me escucha... Bueno, las buenas noticias, viste que normalmente no se trascienden en la televisión. No, O sea, y siempre también, vemos las malas. También uno puede entender que a quien le acaban de robar la goma y hablarle de seguridad le va a caer mal, pero que estadísticamente se ha mejorado, se ha mejorado. Y también se ha mejorado mucho en el día a día. Digo, cuando vos recorres General Rodríguez, cuando recorres
Morón, cuando recorres distintos municipios de nuestra provincia, te das cuenta que hay otro trabajo, otro vínculo, hay un diálogo con la oposición que antes no lo había. A mí me tocó ser secretario de gobierno en 2011-2015 de Vicente López. Nosotros no tuvimos una sola palabra de diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras Daniel Scioli y todo su área, del Ejecutivo tenía vínculo. Ni un solo peso nos giraron al municipio. Hoy hay 135 municipios que reciben de coparticipable fondos para infraestructura, para escuelas, para educación, cosas que antes no pasaban, hoy están pasando. Esa es la provincia que tenemos 3 años y meses después. Ahora, justamente vos estás en la provincia donde hoy la gente tiene mucho mal humor con el gobierno nacional. La lealtad de la gobernadora es impresionante porque unió su votación a la votación del presidente. Así es. No es que el presidente le aporte, sino que ella le aporta al presidente. A ver, ¿cómo ven eso? No, lo vemos como un equipo. En realidad, digamos, así como en su momento encontramos el equilibrio con una boleta que encabezaba Mauricio Macri y terminaba cerrando un intendente y en el medio estaba María Eugenia, hoy va a pasar exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es buscar los equilibrios que nos hacen seguir adelante y como equipo, todos necesitamos de todo. Acá no hay un erudito que hace que todos ganen o otro que todos pierdan. Esto es un equipo consagrado, muy fuerte, muy sólido, con mucho vínculo entre nosotros. El diálogo que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo es de día a día. Cualquiera de mis colegas que son diputados van a estar a la par de un intendente o de un empleado público caminando la provincia, caminando el municipio. Nosotros hoy yo vengo de estar en La Matanza, en la apertura de Buenos Aires Debate, un ámbito donde los chicos de las escuelas secundarias debaten sobre temáticas nacionales y provinciales y con una altura y un nivel de excelencia. Y bueno, y la verdad que eso tiene que ver con andar recorriendo. Y estuvimos con una jefa distrital de educación y con otros diputados de otros bloques, cerca de ese vecino que tiene ganas que las cosas sigan cambiando en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero lo que pasa es que tu historia cuenta que vos sos un diputado que conoce los problemas de la gente, que quisiste ser arquero, que sos murguero, o sea, que venís de una clase y súper elevada en un partido que se caracteriza por clases elevadas o círculos cerrados. Vos estás hablando de una persona como la gobernadora que es muy abierta y muy distinta a lo que es el presidente. A ver, yo creo que cada uno tiene su carácter, ni muy ni tan. Yo vengo de una familia trabajadora. Así es. Y siempre tengo ese espejito retrovisor al que miro para saber de dónde salí. Tirando para adelante y mirando para adelante. Eras peronista en su momento. Sí, claro, sí. Me encantó el por qué te fuiste del peronismo, me encantó. Sí, en realidad tiene que ver con un montón de situaciones que se fueron dando. Yo empecé a militar en política porque se me cayó un pedazo de techo en la cabeza, en el colegio secundario. Entonces dije, no voy a ir a quejarme, voy a ver cómo soluciono. Y por eso abracé la política y creo que es la herramienta que le cambia la vida a la gente. Y por eso siempre digo que tengo la oportunidad de ser uno de los 92 bendecidos que ocupan una banca en la provincia de Buenos Aires. Por nuestras manos hay soluciones. Lo que tenemos que hacer es ponerlas al servicio de la gente, que no es tan cansador ni grave. En un momento Ricardo Darín le hacen un reportaje y dice, ¿y vos cómo estás? Y me baño con agua caliente todos los días, dijo Ricardo Darín. Bueno, la verdad es que tiene que ver con esto. No es menor. Esta es la situación. Entonces, creo que nos debemos en el día a día a ese vecino que puso confianza en nosotros. Que no sé de qué partido era, no sé si me votó o no me votó, pero tengo una responsabilidad porque además me paga el sueldo. Entonces tengo que estar todos los días atendiendo esa problemática. Y tiene que ver con lo que aprendí. Cuando yo le pregunté a mi viejo, cuando tenía 13 años, cómo se hacía política, me dijo, en la calle escuchando a la gente. Y a partir de eso es que tengo esta dinámica de estar mucho tiempo, no me gustan los escritorios, y si estoy en el Ejecutivo como estoy permanentemente en la calle. Ahí lo acompañé a Jorge Macri en la gestión y aprendí mucho al lado de él, en el día a día de intendentes. Bueno, es un poco la tarea que me toca y que nos toca a nosotros como Cambiemos, porque también veníamos de una provincia donde todo era a partir de grandes movilizaciones y grandes actos. Sí. Acá está el mano a mano con el vecino, la visita a la casa, el recorrido al centro jubilado, mucho más chico. Y vienen de una provincia 30 años gobernado por el mismo partido. Exactamente. Con muchos problemas y que siempre se quejaban las provincias, fundamentalmente La Matanza, abandonada permanentemente y sigue siendo un bastión. Sí, y con un detalle. O sea, es medio ilógico. Con un detalle que no es menor, ¿no? Porque quienes proclamaron permanentemente o declamaron
permanentemente la justicia social fueron quienes nos dejaron a 62% de los bonaerenses sin agua ni cloacas. Entonces ahí hay un problema de raíz, claramente. Digo, una concepción humanista cristiana que quiere decir de solucionar al que está al lado, de darle una mano, de pensar en el prójimo, que la tiraron por la borda y apareció en los bolsones de ¿Y López. vos que hablas con la gente como diputado? ¿Notás que lo nota la gente? Porque hay como que una votación es impermeable. No importa la corrupción, no importa los mea culpa, no importa absolutamente nada. No importan los errores, sino que voto porque voto. Eso es lo que el concepto de el periodismo, la gente, lo tiene, pues diciendo, ¿cómo es voto cautivo? A ver, Con todo lo que dijimos, por a algún ejemplo. ciudadano ¿no? le pasa y a otro no le pasa. Tiene que ver con esto de la solución inmediata o de lo que tarda. Digo, yo siempre pongo la anécdota de Dora, una maestra del barrio de General Rodríguez, digamos, del barrio El Vivero. Dora estuvo 30 años esperando agua, cloaca y pavimento. Y era maestra y ella nos contaba cuando la visitamos que se iba a trabajar y se ponía un par de botas para pisar el barro y en la cartera que se iba que dice no era una cartera, decía ella, era una bolsa, llevaba un par de zapatos o zapatillas, digo, para estar en el colegio. Digo, el hecho de que Dora salga con los mismos zapatos con los que va al colegio, con los que vuelve, eso es lo que le cambia la vida a la gente. Y ahí esa es nuestra responsabilidad. Y ahí es esa persona que siente esas cosas donde empieza a ver que le está cambiando la vida. En esas cosas, digo, que parecen ínfimas, pero son enormes. Son enormes como es, digamos... No, el agua corriente y la cloaca no es mínimo. Es dignidad. Exactamente, no es mínimo. Digo, tiene que ver con esta cercanía que venimos planteando y este trabajo que se viene haciendo en todo el país. Yo vengo recorriendo, estuve este fin de semana recorriendo la zona de Cuyo y fui a Córdoba. En la obra que se está haciendo en San Juan, el cambio que tienen los sanjuaninos, digo, y no hay un gobernador, y ahí va a encontrar un gobernador que no está todo el día diciendo el presidente que me dejó tirado, el presidente que me abandonó. Las 3 veces que habló el presidente fue que lo acompañó. Y acá es donde también tenemos que ir a los números. Y ponerle... Bueno, pero es que entre todas las críticas que se le hacen al gobierno nacional, ninguna de las provincias está hablando de que hoy es superavitaria, todas, la mayoría, y que antes eran todas deficitarias. Bueno, a eso iba. Digo, nosotros asumimos con 21 provincias con déficit. Sí. Hoy hay 19 provincias superavitarias. Por eso. Digo, y tiene que ver con esto de hacernos cargo nosotros a nivel nacional y un presidente que no tenía látigo y billetera y hacía pasar por Balcarce 50 al besamano para mandar una obra pública. La necesita la gente que se haga la obra. Y es lo que está pasando. Ahora, nos está costando que esa gente interprete, ese vecino interprete ese esfuerzo y ese trabajo. Pero lo vamos a lograr. Por eso estamos todos los días en la calle hablando con la gente y escuchando donde nos equivocamos, porque también somos muy autocríticos. Eso es lo importante, que escuchen a la gente, que sean permeables y que sean autocríticos. Es que el verdadero diálogo no es que uno escuche y el otro... habla, sino que nos hablamos y nos escuchamos. Exactamente. Y eso es lo que nos va a permitir encontrarnos y lograr la concordia que necesitamos. César Torres, gracias por haber estado en Economía Ahora realmente y bueno, espero que la gente entienda lo que les dieron y que lo sepan valorar. Realmente hay mucho problema hoy con la sensibilidad de la gente en lo económico, muy difícil de pasar porque el no llegar a fin de mes es muy jorobado. Y eso va a tener un condimento muy importante dentro de la votación. Y sabemos que no está bien la situación, porque no es que no nos hacemos cargo. Sabemos que está muy duro y que hubo una cantidad importante de pérdida de trabajo, pero también sabemos que trabajamos todos los días para cambiar eso. No nos vamos a casa, no nos escondemos, no nos encerramos y no andamos con los vidrios polarizados. Estamos en el mano a mano ese que nos dicen, nos cuentan, escuchamos y vemos. Y además porque, digo, todos nosotros venimos de una familia... mal, bien, con vínculo. Mi padre es jubilado. Sé lo que pasa. Y el esfuerzo que están haciendo para poder tener los remedios. Bueno, eso lo que me hace es redoblar el esfuerzo y salir con más ganas a que salgamos adelante. Gracias, César, por haber venido a Economía Ahora. Disculpame el error de nombre, pero muchas gracias por haber venido y por lo que manifestaste. A ustedes, buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de economía. Bueno, lo prometí en la apertura y yo sé que la gente está desesperada porque quiere ver a Javier Milei y escucharlo. Bueno, estamos con Javier Milei. Gracias por venir a Economía Ahora, un nuevo año contigo. Y bueno, veo que tenés una novedad interesante junto con Diego, tu gran socio. Exactamente. Que es
prácticamente un desarrollo económico de lo que debería ser la Argentina, además de lo filosófico, por supuesto. Sí, básicamente el libro te diría que si bien tiene 4 partes, tiene una parte, por ejemplo, al inicio arrancamos con los valores del capitalismo. Y después tiene una parte de crecimiento, tiene un apartado de política monetaria y un apartado de política fiscal. Cada uno de los apartados tiene una suerte de introducción filosófica a estas cuestiones, tiene después cuestiones instrumentales y después tiene una recomendación de política económica. Concretamente, en el plano fiscal nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo una reducción de 15 puntos del gasto público en términos de PBI a nivel consolidado, y lo que tiene que ver en la parte impositiva, bajar 10 puntos la presión fiscal. Por ejemplo, después, y en lo monetario, tenemos una propuesta de eliminar directamente el Banco Central. La eliminación del Banco Central, y vos querés ser el próximo presidente para eliminarlo. El último. Lo sé, o Yo quiero ser el último. El último presidente. ¿Con qué se movería el país en cuanto a qué moneda manejaría? Mira, la moneda la elegiría la gente. O sea, igual la eliminación del Banco Central tiene etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera etapa, lo primero, porque básicamente, ¿por qué existe el Banco Central? El Banco Central existe para trabajar como prestamista de última instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos trabajás con un sistema de encaje fraccionario, si la gente va y piden todos juntos los depósitos, no está. Entonces, Sí, ¿qué hace? claro. El Banco Central da redescuentos. Ahora, eso, digamos, te generó una institución monstruosa, Sí. que a la luz de los hechos en Argentina es monstruosa, porque vos fíjate que antes de que existiera el Banco Central, la inflación era del 3%. En los primeros 10 años del Banco Central, que fue mixto, que además fue una estafa, fue 6%, y además se había creado por 40 años, lo tendrían que haber cerrado en 1975. Después, en 1946, Perón lo nacionalizó, y hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225%. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después, cuando ocurrió el repudio de la moneda, vino la convertibilidad, que es como una suerte de metáfora para no tenerlo, que en rigor tiene el mismo error que tuvo la ley Peel en Inglaterra. Sí. Porque básicamente, ¿qué era la ley Peel? Tenía una convertibilidad contra el oro, pero tenía un sistema financiero de encaje fraccionario. Entonces, cada vez que se producía una corrida, había que suspender la convertibilidad. Bueno, a la Argentina le pasó lo mismo. Cuando tuvo una corrida muy fuerte, se acabó la convertibilidad. Pero fíjate, Voló por los aires, claro, no solo se acabó. Exacto. Ahora, fíjate esto. Claro, porque la ley Peel, digamos, después la reconstituían. Claro. Acá no. No. Es muy interesante eso. Y vos fíjate que Argentina, la inflación promedio durante el periodo de la convertibilidad fue 9%, pero sin embargo se concentró en el primer año y medio. Después, a partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. Primeros 4 años del régimen K, inflación promedio 10, los segundos 20, tercero 30. Y la verdad es que lo de este gobierno es final abierto, porque hasta podría derivar en una hiperinflación. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa, vos lo que tenés que hacer es crear un sistema anticorrida. Eso se conoce en la literatura, se llama como banca Simon. Vos separás el almacén de valor, que funciona como una caja fuerte, o sea, vos vas a dejar la plata y te cobran un fee por eso, y tenés después la banca de inversión. Algo así como que, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Vos querés retorno? Ok, vos vas a invertir en distintos fondos. Claro. Ok, y si vos elegiste mal el administrador o el fondo incorrecto o el sector incorrecto, lo que fuera, perdés. Pero vos cargas con el costo de tu decisión. Sí, como te pasa en la bolsa. Claro, exactamente, y no toda la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces eso, estás con un sistema que es anticorrida. Ese periodo, digamos, básicamente, ¿cuánto dura? La vida promedio de la cartera del banco, ¿para qué? Para que queden calzadas las operaciones. Entonces, digo, todavía durante esa transición seguís teniendo Banco Central. Una vez que el sistema ya quedó calzado, ya quedó separada la banca de inversión De las imposiciones y los préstamos. Exacto. Entonces vos después ahí te vas a ¿qué? Eliminás la función de regulación y lanzás la competencia de monedas. Cuando vos lanzás la competencia de monedas, la gente va a elegir alguna moneda. Desde mi punto de vista, a la luz de la historia argentina y cómo piensan los argentinos, seguramente
la moneda argentina va a ser el dólar. ¿Sí? Porque aparte, digamos, o sea, nadie tiene tanto dólar en el colchón como los argentinos. No, o sea, con lo cual, cierto. lo más probable es que la moneda sea el dólar. Y no solo eso, con lo cual, una vez que queda claro cuál es la moneda que eligió la gente, tomás los activos del Banco Central, los liquidás contra los pasivos. Es decir, si vos, por ejemplo, digo, tenés un bono, digamos, te van a dar un bono, no sé, del gobierno, por ejemplo. Y si vos tenés pesos, te van a dar dólares. Entonces vos liquidás activos y pasivos y automáticamente ahí ya estás. ¿Y no tenés miedo que pase lo que en Ecuador con la dolarización? No, pero la dolarización es una cosa distinta. Acá no dolarizás, acá elegís una moneda. Exactamente, pero podrías Y usar después vas a cualquier otra. Cualquier otra, sí. Exacto, pero es para equivalencia, digamos. claro, pero, o sea, y vos, o sea, después esa moneda va a ser a la que vos liquidás los activos y pasivos del Banco Central. Exacto. Pero lo importante es que, por ejemplo, los casos de dolarización, ponele, no sé, Panamá o Ecuador, el sistema financiero sigue funcionando con sistema de encaje fraccionario. Y el problema es que si vos tenés una corrida no podés emitir dólares. Claro. Esto es mucho más profundo, es reformar la banca. Si acá estás reformando el sistema bancario. Claro, para que sea anticorrida y entonces vos no necesites más de un banco central. Claro. O sea, No necesitar auxilio, es otra cosa. claro, jamás vas a necesitar auxilio, no necesitas ningún acuerdo. Costo político, Entre otras cosas. entre otras cosas. Entonces, vos fijate que una vez que vos haces eso, ya está, no va a haber más inflación. ¿Por qué? Porque la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si vos no tenés más dinero, digo, no tenés más inflación. ¿Me ¿Y comprendés? cómo llegas a un cambio tan radical con fuerzas políticas tan disímiles, tan mamarrachos como los que tenemos? Bueno, Porque le estás aconsejando a los sub 30, tómense el buque. exacto. Y coincido totalmente con vos, ¿eh? Yo vengo de Inglaterra y realmente ves muchos sub 30 allá, de acá, en Irlanda sobre todo, y la gente, mucha tiene miedo, mucha, porque está harta de seguir pagando costos que no corresponden y está harta de que no haya cambios. Bueno, de hecho, justamente mi argumento es que son los sub 30 que se vayan. De hecho, yo tenía un equipo de 11 personas, 10 se fueron y los 10 son exitosos. Claro. No solo eso, sino que además el país es absolutamente inviable. Sí. ¿Por qué? Porque la reforma, nosotros hacemos la propuesta de reforma acá, pero ¿sabes quién es el que pierde? La político. corporación política. Y claro. Entonces digo, ¿qué es lo que va a ¿Cómo pasar? los políticos van a tomar algo que vaya contra ellos? Exacto. Entonces, si vos no sos sub 30 y te vas a quedar, o si sos sub 30 pero decidiste quedarte, entonces tenés que identificar el enemigo. El enemigo son los políticos. A ver, lo primero que hay que tomar conciencia es que los impuestos son un robo. Es una tomada de pelo que a los pagadores de impuestos nos llamen, digamos, contribuyentes, porque es como que el violador llamara a su víctima novia. Claro. Entonces lo que hay que entender es que los impuestos son un robo, que los políticos son unos ladrones y que el Estado es una organización criminal mucho peor que la mafia, porque por lo menos la mafia tiene códigos, la mafia cumple y además está sujeta a la competencia. Las basuras de los políticos no admiten competencia. Viven despotricando contra los monopolios, pero tienen el monopolio de la moneda, claro. tienen el monopolio de la violencia. ¿Cómo? Vamos. No es que son malos los monopolios. O sea, a ver, si vos me vas a decir que no, los monopolios son malos porque la gente es mala, ¿y cómo? Entonces, ¿qué? ¿Vos sos un tremendo turro cuando estás en el sector privado? ¿Y qué? Entonces, el día que vos, digamos, pasaste al sector público... Te beatificás. Claro, te bañaron en agua bendita y ahora sos bueno. ¡Vamos! Sos peor, porque tenés el monopolio de la violencia. Es decir, nada de lo que haga el Estado puede funcionar bien. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. O sea, a mí me causa mucha gracia todo el debate, ahora no, porque con los cuadernos ahora van a pagar los empresarios. Y la pregunta mía es siempre, che, Raúl, escuchame una cosa, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto habría de coimas? Cero. Cero. Digo, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si vos en el sector privado tuvieras corrupción,
¿Qué es lo que pasa? Significa que podría entrar un competidor y ofrecer un bien de la misma calidad a un mejor precio o al mismo precio uno de mejor calidad. Sí. Con lo cual te manda a la quiebra. Entonces el incentivo tuyo es que no haya corrupción. Y si la hay, vas a quebrar por ineficiente. Es decir, el mercado limpia a los ineficientes. Ahora, eso en el Estado no pasa. No ¿Por qué? pasa, no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque se financia con una fuente coactiva de ingresos. Digo, que se llaman impuestos. O sea, digo, nada de voluntario. Y no solo eso, sino que además el sistema es cerrado. Claro. Es decir, Macri, Cristina, Pinedo... El mismo tema Cuadernos te lo planteo que es cerrado. Son Obvio. años y años y años de obra pública con la misma gente, los mismos equipos. Exacto. Es decir, por eso para mí, mira, vos sabés que yo, por ejemplo, tengo gran afinidad con mi colega Diego Giacomini. Es como si fuera mi hermano gemelo por poco, ¿no? O sea, con lo cual tenemos diferencias, pero infinitesimales. Te diría que el 99% de los economistas no las puede percibir. Esas diferencias que tengo con Giacomini son infinitamente más grandes que las que pueden existir entre un impresentable como Federico Pinedo y Pino Solana. ¿Está claro? Son lo mismo, es lo mismo Pinedo, Solana, Vilma Ripoll, Del Caño, Cristina Fernández de Kirchner, Carrió, Fernando Iglesias, Amadeo, son todos lo mismo. Porque al momento de defender los privilegios de casta, ahí nunca le erran. No. En ese momento Mirá están cuando les tocaron, todos de acuerdo. Mirá cuando les tocaron la de los pasajes, cómo se abroquelearon todos. Javier, realmente me quedaría toda la noche hablando con vos. Te pido una dedicatoria en el libro, por supuesto, ya que he leído todos los tuyos y estoy totalmente de acuerdo. Y una última pregunta. La opción entonces es justamente alguien que piense como vos, aunque no esté rodeado de la gente que vos querés, como Esper. A ver, yo soy amigo de José Luis Esper. Sí, lo sé. Tengo un gran afecto por él. Considero que es una persona honesta, una persona inteligente, un profesional de primera línea, formado, con valores, pero no adhiero al grupo político con el que se alió. Por eso he decidido separarme. Correcto, está totalmente de acuerdo. Pero digamos que, y entre terceras opciones o alguna tercera opción que vos pienses que puede funcionar, ¿cuál es? Políticamente, ninguna. Ninguna. Sí, filosóficamente soy anarcocapitalista. Claro, por eso te lo preguntaba. Gracias como siempre, Javier, por haber estado en Economía Ahora. Lo engananás al programa y gracias por el libro. Muchas gracias a vos, amigo. Una pausa muy chiquitita y vamos a venir a hablar con Peña y yo me despido con mi amigo Javier. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, último bloque del programa y lo dijimos. Íbamos a estar hablando con el doctor Peña de facturas apócrifas, de lo que pasa en lo penal tributario, de lo que pasa con las facturas apócrifas y lo que pasa con la implementación de la DGI, que ya lo hablamos la semana anterior, con respecto a esta factura electrónica, que está muy lindo en la ciudad de Buenos Aires, pero si uno va adentrándose en el interior del país, ya no es tan fácil. Y después, todo lo que usted conoce, que nos lo tiene que contar. Sí, no. Lo conozco porque
he hecho la denuncia Exacto. en el Juzgado Penal Económico número 7, lo pasó enseguida porque están llegando a parar a las denuncias. Está inundada de factura apócrifa la FIP. Pero claro, lo que pasa es lo siguiente. Hablamos de facturas apócrifas electrónicas. Electrónica, por supuesto. Todo legal. Pero si electrónica tiene todos los monotributistas. Claro. No, claro, entonces es tremendo. Tremendo por lo siguiente. Monotributista lo comenta, no, haceme el favor de la gauchada, le da la... Imprimime, haceme la factura y mándamela. Claro. Gauchito. Esto se ha hecho siempre indubio pero contribuyente, facilitar de que pueda hacer los pagos, que las declaraciones juradas, que las facturaciones, todo con la clave. Ahora, en descubrir de que es una factura apócrifa, esto lo sé por un caso puntual, tarda entre 8 y 10 meses. O sea que hacemos cibernética para afuera. Ahora lo que pasa es lo siguiente, con muchos sistemas se genera el antisistema. Y en este momento es tremendo. Da la casualidad que el día que yo presento esta denuncia, bueno, el juzgado la dejé en la mesa de entradas y después me mandan a la fiscalía, que es en el edificio donde yo estaba, el Pedrini 53. Y me encuentro con un fiscal que me dice la primera denuncia fue la suya. ¿Sí? Bueno, el caso da la pauta como es. Le digo, es un caso, nunca me tocó esto. Un caso en el cual apócrifo es la dación de bienes o el servicio prestado. Apócrifo es la factura. Claro. Apócrifo es el domicilio, que entre paréntesis, como hicieron para anotar algo, como si fuera, digamos, la calle Sarmiento 1040. No. Todo lo de Mil Borralo que no existe, está en la avenida 9 de Julio. Y ahí está. La chapa no existe. Está. No obstante, yo hice algunas periféricas particulares y pude encontrar que el nombre que se llamaba, empezaba, Velaza Paola Andrea, me acuerdo perfectamente, por supuesto, no se dan siempre desde este lugar del mostrador a hacer denuncias penales de las que hacíamos todos los días cuando estaban funciones. No hay domicilio. Entonces, inmediatamente va al correo cada vuelta, porque encontramos un nombre grande así, Velaza, y un nombre de tipo extranjero, pero con un guión, no era sociedad, de hecho, ni nada por el estilo. Y lo encontramos, le mandamos el telegrama. Me lo rechaza, me manifiesta el correo que no he dicho si es planta baja o planta alta. Mandé a planta baja y se cortó. Ya se cortó. Bueno, sorpresa mía grande cuando llego a ratificar con lo acompaño porque es el presidente de esa empresa, pertenece a un pool muy grande de empresas y él no, digo, me mete la pata, me dice cualquier barbaridad. Y ahora dice, ¿cuál de los Velaza? Albricia. Claro. Y luego, conversando con el fiscal, mientras estaba declarando, la ratificación, mientras ratifica le piden 2 o 3 datos de cómo. Esto que lo dijo bien, resulta de que me dice, no están inundando de factura trucha. Ahora, es muy fácil hacerlo. Y hay un artículo ese mismo día sale un artículo de un estudio que se dedica al contable impositivo. Y es el siguiente, ya no se necesita dar muchas vueltas ni jugarse la vida. Voy a un ciber, la saco de ahí. ¿Y de dónde saqué la clave? Y un amigo me la dio, murió alguien y le dije, mire, estamos llenando todos unos formularios para la funeraria de Melacuí. Y me lo dio, claro. Y me lo dio. Entonces resulta que con esas cuis, que yo termino la denuncia manifestando, todo es apócrifo. ¿Y quién es el emisor? Y el emisor, Nadie. no sé,
el emisor a lo mejor existió alguna vez, fue persona humana, ahora es un finado. Pero todo esto trae un tremendo problema por la tardanza en que tiene la AFIP en mandar lo que se llama mis comprobantes, que lo emite así, no es un tiraje como el diario que sale todos los días, no, junta unas cuantas y al mes, cada 2 meses hace un tiraje, o una vez cada 15 días, pero resulta que, claro, es muy fácil. Uno hace la denuncia, ya tiene que hacer toda una verificación, una inspección, mientras que este ciberdelito le causa al que recibe la notificación, no, la factura. se imprime mi comprobante y le sale, y tiene que hacer una denuncia penal porque le queda una inspección y decir, usted tiene compras por 10 millones. Si compró por 10 millones, usted no lo declaró. Pero aparte, o vendió o prestó los servicios con eso, y entonces estaría por un lado y está la ganancia que lógicamente, ¿dónde está? No, tiene que empezar a defenderse. Ahora, el contribuyente a defenderse. Claro. ¿Por qué? Porque la AFIP con eso es el desconocimiento de gente que no manejó un organismo de esta naturaleza. Hay que saber manejar un organismo para poder cobrar. No se puede generalizar el sistema. Anduvo bien. La factura trucha, por supuesto, esta no tiene la dimensión del periodo post tremenda corrupción, sino que pero llegan en 400.000 pesos, 500.000 pesos. O sea, después aparece una de 30, otra de 40, salteada. Claro, pero la DGI es cómplice de lo que está pasando. Es que si actuara como tiene no necesario. Si actuara como tiene que actuar, este ciberdelito no se comete. No se comete. Pero está abarrotados en los juzgados penales económicos de factura trucha, que en el tiempo en que trabajábamos, claro, eran facturas de IBM Banco Nación, Piana, CB, eran casos, digamos, cientos. Pero esto es tremendo porque al generalizar la clave fiscal, cualquier claro. Ojo, y muchas son por venganza también. Muchas son por venganza. Y eso también en el artículo también lo detalla. Alguien que tiene venganza porque perdió el cliente, porque se cabrió, y entonces va al ciber con la clave del que tenía, porque antes era cliente de él, y demanda, ahora andá y defendete, Agradeciéndole, pero realmente es importante saber que lo que dijo usted es la clave. Gente que no conoce el leitmotiv de manejar un organismo como la AFIP. Sí, la clave es, porque en este caso es generalizar como servicios al contribuyente la clave fiscal hasta la monotributista. Gracias, doctor. Realmente importante porque tiene que tener una luz roja en la AFIP porque están llenando de facturas apócrifas mucho más que antes, pero mucho que era más. lo que querían combatir. Claro, antes eran pocas y gordas. Ahora son aparte de eso, muchas. Se produce también un caso, puede ser también lavado de dinero, en cierta manera, aunque sean facturas de $500.000 de pesos, son el menudeo. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene y, por supuesto, para ustedes, esto es todo por hoy. Creo que estuvo muy jugoso el programa y termina con esto, la factura trucha que la DGI permite que pase y que fue la generadora de gran truchaje. Hasta la semana que viene.